Hola, un abrazo muy fuerte para todos. Bienvenidos a otra entrega de Budismo con Todo. ¿Por qué tiene que ver con todo? Y vamos disfrutando mucho de las entregas que ya deben estar viendo, donde estamos conversando con grandes amigos de otras ciudades de Venezuela, amigos del exterior. Exacto. Vienen entregas muy bonitas con gente que sigue estrechando lazos con nosotros. Y seguimos conversando acerca de cómo vivimos el budismo Nichiren, no solo en Venezuela o no solo en Caracas, sino en todos los lugares del planeta. Hoy surge el diálogo de una forma bien particular. Mi compañera me comenta sobre uno de estos videos que... No, mentira, es de YouTube. El video que viste es de YouTube. Sí. De un youtuber que hace reseñas de películas y en este caso de un personaje específico. Exacto. De una película. Sí. Y Najo me comentaba acerca de lo valioso que sería utilizar este análisis que hace este chico, muy bueno por cierto, el análisis que hace, sobre una película que para mí, y lo sabes, para mí también, es de las mejores películas sobre superhéroes en la historia. De hecho, durante algún tiempo fue de las películas más taquilleras sobre un superhéroe, ¿no? Ya obviamente después hablamos de los Avengers y eso es otra cosa más taquillera. Pero en cuanto al concepto de cómo se desarrolla una historia y un personaje, para mí sigue sin ser superada, ¿sí? Hablamos de una trilogía sobre Batman, un superhéroe súper archiconocido. En mi caso de niño, el más preferido de hecho. Okay. Pero en este caso, esta trilogía es conducida por Christopher Nolan. Uno de los directores, en mi caso también, de los preferidos. Y hablamos de El Caballero de la Noche, que es la segunda de esa trilogía que él hace. ¿Por qué? Porque en esta película aparece una interpretación magistral de uno de los villanos más icónicos de la historia, no solamente de Batman, sino de la historia, que es el Guasón, el Joker. ¿Sí? Tan icónico es que ahora hay dos películas, bueno, una ya estrenada hace unos años y otra que se va a estrenar dentro de poco sobre el Joker, el Guasón. Y particularmente me llamó mucho la atención en la forma en que tú lo interpretaste, en la forma que me comentaste. Creo que podemos desarrollar ese tema. Quiero que tú desarrolles ahora justamente por qué este análisis te pareció tan bueno. Ok, bueno, obviamente digamos que la idea de este canal, desde el momento cero que se planteó este proyecto, es cómo podemos, digamos, ligar el budismo a absolutamente todo, porque esa es la idea. Porque digamos porque tiene que ver con todo. Exactamente. Porque digamos que la teoría está ahí, pero el verdadero reto está en la práctica. Muy bien. Entonces, yo la verdad soy muy fan de este youtuber que él hace las reseñas y también le da como que suele desarrollar o reflexionar sobre la película de un ámbito muy filosófico y eso me parece muy chévere. Entonces cuando él estaba como desmenuzando más sobre este personaje, digamos que varias partes de la película, él hacía referencia a ciertas cositas que yo decía, mira, esto puede servir mucho como material para un capítulo de budismo con todo. Entre los varios que me llamaron la atención, porque la verdad es un video muy, muy bueno, era sobre, yo le decía a Luchito, hay varias escenas en el que yo claramente puedo ver la animalidad de las personas, ¿no? Pero me llamó mucho la atención porque el Joker decía en muchos momentos como que la verdadera animalidad de las personas o ese salvajismo que tenemos intrínseco con nosotros se ve, o sea, como que, bueno, nos sale más a flote en los momentos más difíciles. Entonces hay una escena en particular en la que, bueno, no es spoiler, ya eso salió hace mucho. Hace bastante. Sí, son unos abusadores si no han visto esa película de Batman, o sea, ya me perdonan, esto no es spoiler. Es uno de los momentos en el que un empleado de la empresa del señor Batman, bueno, que no es Batman, descubre cuál es la verdadera identidad de Batman y lo va a decir en televisión abierta. El Joker se da cuenta que él va a arruinar sus planes. O sea, su juego es tan macabro porque él es malo, pero por simplemente divertirse. Entonces, él decide llamar al programa de televisión y dice, bueno, como que, yo soy el Joker y les voy a decir algo.
si este personaje que va a velar cuál es la identidad verdadera de Batman no muere en los próximos 30 minutos, yo voy a explotar un hospital. Y ya, o sea, porque yo soy yo. Entonces ahí la gente ¿qué hace? Se dirige a asesinar a esta persona, obviamente para salvar, digamos, ese hospital. Entonces yo digo como que, wow, si es una muy buena escena para reflejar, o sea, o para mostrar esa realidad. Y llevándola un poco a la vida real, sí, yo sí he escuchado eso y he visto muchas veces que las peores situaciones es lo que saca lo peor de las personas, o sea, y puedo ver eso, incluso muchas veces las personas más adultas, digamos, hacen referencia a eso en cuanto a situación país, por ejemplo. No, antes no se veían las cosas que se ven hoy en día, o sea, esas atrocidades que vemos diariamente. Y creo que sí va ligado un poco a esto porque definitivamente mientras peor sea la situación, la gente suele sacar más la animalidad que hay intrínseca. Entonces, me pareció muy chévere para desglosar. Excelente. Por esa interpretación, me pareció súper valioso el poder aprovechar, además de que, nuevamente, yo disfruto personalmente de esa interpretación y de esta película o de esta trilogía, para hablar justamente de estas características humanas, ¿sí? Y cómo hoy se viven más que nunca. Exacto. A flor de piel, ¿sí? De hecho, creo que podemos poner en la reseña de este video, podemos poner el link al... Sí, es que es un muy buen video. Al video que hace este joven, que otra vez lo hace, creo que es genial la forma en que aborda estos análisis. Fíjate, vi 2 veces el video que me linkeó Najo. Es bueno, él nunca ve nada de lo que le... Pocas cosas, sí, pero en este caso lo vi 2 veces. Wow. Para poder como extraer en esencia cosas que él destaca, ¿sí? Exacto. Y desde la primera vez que vi la película, conversaba con otros amigos. De hecho, comentaba ahora antes de comenzar que una vez me consigo con un amigo que no le gustó la película, ¿no? No, a mí no me gustó tanto. Entonces le comento, bueno, para mí es la extraordinaria escenificación del instinto más maligno que puede tener un personaje, un individuo, un ser humano, y cómo a través de este gran potencial, porque es muy inteligente, a través de una inteligencia muy alta, puede generar situaciones tan caóticas. Sí, de sufrimiento. La palabra caos es particularmente destacable en esta película, personaje, historia. Y de las cosas que más destaco, ¿sí? Hay una frase que repite un par de veces en la película este personaje que es lo que no te mata te hace más raro. Y el joven que conduce este análisis comenta que eso es una deformación o una interpretación de una frase que dijo Nietzsche, filósofo reconocido. Lo que no te mata te hace más fuerte. Y cuando describe un poco el planteamiento de Nietzsche, ¿sí? Se comienza a hacer mucho más interesante la forma en que Christopher Nolan lleva a cabo esta película. ¿Por qué? Porque de una u otra forma Nietzsche expone que los aspectos morales, éticos, lo que hace que tú reconozcas el bien y el mal, no es algo innato a ti. Exacto. Sino que se construye en tu desarrollo como individuo, ¿no? Y nuevamente, esto es una línea de pensamiento muy respaldada, como hay otra que dice que eventualmente sí, tú vas construyendo tu ética y tu moralidad en tu desarrollo como individuo, pero que hay ciertos factores que sí son innatos, como por ejemplo, saber que matar es malo, que otra vez acabar con la existencia de otro ser humano no está bien. Digamos que de ahí parte la famosa pregunta o el famoso debate si el ser humano es malo por naturaleza. Y digamos que son las normas sociales lo que los mantienen contenidos, si el ser humano es bueno por naturaleza. Y entonces, es la sociedad quien lo corrompe. Sin duda, y eso lo expone de hecho el chico que hace el comentario, la moralidad, la ética, los valores, lo correcto, ¿sí? Socialmente, culturalmente, varía según la época y según la sociedad, según la comunidad donde te desarrollas. Él pone ejemplos universales como la esclavitud. Antes era bien visto y hoy es un irrespeto a la dignidad o al derecho humano. Habla de la poligamia y así podemos hacer otras tantas cosas que según la época, según la cultura, tendrán validez o no, se tacha como positivo o como negativo. Exacto.
Pero nuevamente, basándonos en la filosofía universal de los criterios que expone el budismo como religión universal, pero específicamente el budismo Nichiren, sin duda hay un aspecto en tu abordaje de cómo enfrentas tu cotidianidad que están muy enraizados en lo que para ti es la distinción del bien y el mal. Exacto. Hace un par de videos, un par de entregas, ¿sí? Tú hacías una pregunta importante. Bueno, yo hago muchas preguntas. En este caso me refiero a la siguiente. ¿Sí? Okay. Creer que hay un ser supremo es lo único que para muchas personas es lo que hace determinar qué está bien o qué está mal, ¿no? Pensando en el juicio de este ser supremo. Y bueno, otra vez, hace 2 entregas abordamos el tema basado en lo que estábamos conversando en ese momento. Sin embargo, recientemente vi una entrevista, un pedacito de una entrevista que le hicieron a uno de mis escritores favoritos, que es Isaac Asimov. ¿Te suena? ¿Viste la película Yo, Robot, la de Will Smith? Okay. Esa película es basada en una novela que escribió este señor, Isaac Asimov. Así otras tantas, ¿ok? De hecho, hay una serie extraordinaria que son libros de Isaac Asimov que se llama Fundación. Extraordinaria la serie. Y a él le hicieron esta pregunta, ¿no? O le abordaron con esta sentencia, ¿no? Si no se cree en Dios, ¿cómo vamos a distinguir el bien del mal? ¿No? Y él respondía, pero es que no es la única posibilidad que le brinda al ser humano el distinguir el bien del mal, pensar que hay algo supremo. Creo que es inclusive hasta una falta de respeto para el ser humano. Porque yo, personalmente, yo no golpeo a los niños, yo no violento a los niños, no porque crea que algo me va a castigar, sino porque yo sé que está mal. Exacto. ¿No? Sí. Yo no robo, yo no me hago de cosas que no son mías, de un dinero inapropiado, no porque piensa que algo me va a castigar. Yo sé que eso está mal, ¿no? Entonces, su planteamiento era extraordinariamente pragmático y concreto. Yo construyo bajo lo que vivo y lo que aprendo y lo que actúo, mi concepto de lo que está bien y lo que está mal. Exacto. Y si desvincularnos de este personaje del Guasón, parte de lo que este chico cuenta, que lo que construye Christopher Nolan como guionista y director de la película, es una persona que asume que toda su existencia se basa en el caos. Exacto. Antes de comenzar esta entrega, conversaba fuera de cámara diciendo que ¿qué es el caos? Y entonces uno asume que el caos es desorden, ¿no? El caos es nada funciona, nada sirve, todo. Y en realidad el caos, desde el punto de vista científico, ¿sí? No es igual a desorden, ¿no? Sino es una serie de eventos que siguen un patrón diferente. ¿Okay? Porque justamente son originados por algo que se sale del patrón y genera esta cantidad de eventos que no son, ¿cómo se llama? No son fácilmente descifrables bajo una sola norma. ¿Okay? Este personaje considera, el Guasón, de esta película, considera que su existencia es actuar o generar caos. Y por eso genera lo que acabas de decir. Situaciones que ameritan que los individuos se enfrenten a conflictos muy estresantes, muy determinantes y que, según él, son los que extraen su verdadera esencia, que es ser instintivos y ser violentos, ¿no? A través del paseo que hace este chico, describe cómo en la película hay varios casos, ¿no? Pero sin duda, Najo, podemos como eventualmente reconocer cómo en nuestro entorno puede haber una o varias personas cercanas que jueguen a eso, ¿no? Que juegan a llevarte al límite, ¿no? Entonces, eso es como, desde un punto de vista mínimo. Mínimo, sí, micro, digamos. Micro, ¿cómo se llama? Actuar basado en lo que dice este personaje del Guasón, ¿no? Te llevo al límite, para comprobarte que tú en esencia eres instintivo y animal. Exacto. ¿No? Sí, exacto. Lo que hace también es provocar todas estas circunstancias, digamos, todos estos escenarios para decir, viste que yo tenía razón, es que son malos, es que los humanos son malos, sí, y no hay ningún tipo de esperanza que podamos mantener en la humanidad, porque todos son malos y... Sí. Entonces yo me voy a ir paseando de una forma rapidita por los casos que dentro de la historia budista puedo como ejemplificar cómo
aunque se fue llevado al límite, se respondió de una manera diferente. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, y ya lo hemos hablado varias veces en este escenario, Sakyamuni fue intentado matar 3 veces por su primo. ¿Sí? Se llamaba Devadatta. Y él podía, por esta acción límite, reaccionar diferente, ¿no? Quiero decir, reaccionar de una forma instintiva y animal, ¿no? Y decir, mano, tengo que defenderme antes de que tú termines con mi existencia y yo termino con la tuya, Claro. ¿no? Y sin embargo, él, el Buda, ¿sí? El Buda histórico, no reaccionó así. Y más bien hay un capítulo dentro del sutra que se llama capítulo de Devadatta, porque dedica todo un capítulo a demostrar cómo incluso este tipo de personas que desarrollan este tipo de acciones van a llegar a la budeidad irremediablemente si se vinculan a la ley mística, ¿no? Ese es Sakyamuni. Nichiren. Nichiren tuvo también varios atentados contra su existencia. Sí. Y hubo un personaje importantísimo llamado Ryokan que atentó varias veces con él, y él en algún escrito, también lo hablamos en una entrega, describe cómo él representaba la figura de uno de sus mejores amigos desde la perspectiva budista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la conducta de ese caballero que atentaba contra su existencia hacía que Nichiren confirmara cada vez más su convicción de actuar siempre desde la budeidad. Y siempre siendo Daimoku para confirmar que todo lo que sufría y padecía no era otra cosa que reflejo de un karma negativo que él había construido, pues, ¿no? Nichiren. Otra vez, aunque lo llevaban al límite, la reacción era diferente. Un Buda. ¿Sí? Cuando hablamos de los 3 presidentes de la Soka Gakkai, ¿sí? Vemos cómo Makiguchi es llevado al límite de decir, todos tenemos que aceptar lo que dice el emperador. Si no lo aceptamos, vamos a ir presos, ¿no? Y él, por un instinto de supervivencia, podría haber dicho, bueno, vamos a echarle pochón, ¿no? Tocó. ¿Qué hizo? Mantenerse firme. Y se opuso. Y se mantuvo firme a su convicción de que yo voy a seguir la enseñanza de Nichiren. Respondió diferente. La historia de Makiguchi es lo que confirma que tú y yo estemos en este momento hablando en esta locura que se llama budismo con todo, pero estamos hablando y que ustedes también. Y que ustedes están viendo porque practicamos el Nam-myoho Renge-kyo. Sí. Porque él mantuvo esa convicción. El señor Toda es más muestra, ¿sí? 2 años preso. Logra en su celda confirmar en una situación límite de estar encerrado en una celda de 2x2, ¿sí? Que le daban el mismo libro para leer, el sutra, no te voy a dar otro porque tú dices que tú practicas eso, toma, puedes leerlo varias veces, ¿no? En esa situación límite donde tanto en la novela escrita como en la película vemos que está enloqueciendo, ¿no? Fallece su mentor. Fallece su mentor, un golpe anímico muy fuerte. La reacción instintiva y animal, ¿cuál podría haber sido? Manda todo para el cipote. Lo que digan eso es ¿dónde firmo? Ya. ¿Dónde firmo? Se acabó este no hay esperanza. Sí. Extraordinario. No, él mantuvo firme sus convicciones. Sale y logra el Gosen Rufuen, o sea, la lucha intensa del Gosen Rufuen en Japón. Daisaku Ikeda. Hay un capítulo, yo recuerdo un capítulo que cuando veía esta reseña en YouTube que me mandaste, de las primeras que recordé. No es la única, ¿sí? Pero de las primeras que recuerdo. Hay un capítulo descrito en la Nueva Revolución Humana donde Ikeda Sensei cuenta que él se iba a reunir con John F. Kennedy. Okay. ¿Sí? Invitado por la Casa Blanca de esa época, pues. ¿Okay? ¿Por qué? Porque John F. Kennedy iba a visitar el Japón. Okay. Y le escriben antes porque ya en esos años 60 y algo, ya la Soka Gakkai era una organización. Un tamaño de organización respetable. Y John F. Kennedy pide reunirse con Daisaku Ikeda. Daisaku Ikeda dice, bueno, chévere, ¿no? Si quieren conversar, por supuesto que conversamos. Y ya los dos creo que estamos como enmarcando el tamaño de ese encuentro, sí, de lo que hubiese significado si se daba. Exacto. ¿Qué pasa? Se enteran personajes del gobierno japonés de esa época. Y uno de estos, imagino que sería el equivalente a un diputado, un senador, algo así, llaman a capítulo a Daisaku Ikeda. Era alguien, otra vez, del partido gobernante. Y le dicen, nos hemos enterado que usted se va a reunir con Kennedy.
y queremos que usted, por favor, nos haga el lobby para que nosotros nos encontremos con él también, para que usted sea como una especie de vocero nuestro. Eso no va a pasar, ¿no? Yo entiendo su motivación, pero no, yo fui solicitado para... Yo no estoy buscando, ¿no? Yo fui solicitado para que ellos quieran hablar conmigo. Como no con representante de la SOCACA y lo que esto significa, no político, ustedes. Claro. No, pero es que usted no está entendiendo. Le estoy pidiendo que nos haga eso porque eso va a ser provechoso para ambos. No. Eso no va a pasar. Discúlpeme. Entiendo su iniciativa, pero no. No, es que no nos estás entendiendo. Es un favor. Esto no es un favor, exactamente, ¿no? Pueden haber represalias, le puede pasar algo negativo a la SOCACA si usted no nos hace caso. Mi mentor nunca se doblegó ante el gobierno. El mentor de mi mentor, mucho menos. A mí no lo voy a hacer yo. Haga lo que usted considere necesario, pero yo no voy a hacer algo que no va contra mis valores y mis principios. El tipo tuvo que bajarle 2, vio que no podía doblegar a Daisaku Ikeda y eso quedó con esa posición, pues. Acá se reúne con F. Kennedy a solicitud de la Casa Blanca. Y pasó lo que pasó. Terminan con la vida de John F. Kennedy y esa reunión no se pudo dar. Pero cuando vi esto otra vez, la primer evento que me vino a la mente fue ese, porque bajo cualquier otra circunstancia, una fortaleza de espíritu diferente, Daisaku Ikeda se doblega, actúa por instinto y por animalidad y los manda al cipote y puede ir hasta preso otra vez, ¿no? ¿Ah? O tienen alguna represalia contra la SOCACA porque Daisaku Ikeda se violenta entre comillas, es decir, actúa de una forma altanera, ¿no? Y no fue así. Actúa con la fortaleza de alguien que está convencido en la calidad de su integridad y da por terminado ese evento, que el otro quedó con ganas de seguir, ¿no? Nuevamente, así, muchas. Los eventos de Daisaku Ikeda con el clero, podríamos hablar 3 días, ¿no? Sí. Pero nuevamente, esta actitud de un personaje en esta película genial, interpretada además por un tipo genial, ya fallecido, ¿no? Ledge, su apellido, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre. Okay. Pero interpretado por un tipo que realmente vive el personaje para crear caos. Uh-huh. ¿Sí? Y no, otra vez, me vino a la mente todas esas cosas que podemos tener cerca, ¿sí? En nuestro entorno, cuando un hermanito menor o un hermano mayor, o papá o mamá, o llega un tío, o en el trabajo hay un compañero de trabajo, o el jefe, juega para darte en la llaga y darte en la llaga y darte en la llaga y revolverte para que tú explotes, ¿no? Otra vez, jugando con esa visión de asumo como misión de vida llevarte al límite. Sí. La postura del practicante budista es reconocer la función. Eso es lo que hizo Sakyamuni, Nichiren y los 3 presidentes. Reconocer la función que ejerce ese individuo para, otra vez, no puedo dejarme influenciar por esa función. Más bien yo impacto de una forma diferente desde mi budeidad. Y fíjate que es lo interesante aquí. No necesariamente cambio la función de inmediato, es decir, externamente yo no cambio al otro individuo. Yo sí cambio. Uh-huh. Y repelo esa influencia negativa para actuar de otra forma positiva. ¿Por qué digo esto? Otro punto central del análisis que hace este compañero es cuando el Guasón le dice a Batman, yo no te quiero eliminar, yo te quiero matar, porque tú eres necesario para que yo cumpla mi misión. Exactamente. Yo soy necesario para que tú cumplas la tuya, ¿no? Y en esto, es otro planteamiento filosófico, que en el video que hace este joven, que vamos a poner otra vez el link, lo detalla muy bien. Otro pensamiento filosófico y es la coexistencia necesaria entre el bien y el mal. Daisaku Ikeda lo he expuesto muchas veces y de distintas formas, pero en resumidas cuentas, ¿cómo podemos saber que estamos actuando por el bien o basados en el valor que promueve el bien? Porque nos estamos oponiendo al mal. Si no existe el mal, no podemos saber si estamos actuando desde el bien, ¿sabes? Sí. Caso contrario igual, ¿no? ¿Cómo sé que estoy actuando mal? Porque obviamente estoy viendo que estoy
resquebrajando, rompiendo un valor que representa el bien. Por eso sé que estoy actuando mal, ¿no? Esta coexistencia es necesaria para el budismo, y ya otra vez lo hemos hablado otras veces. El bien y el mal tienen que coexistir siempre y nunca diciendo coexisten ahí. Exactamente. Es aquí y aquí donde coexisten, ¿no? Esta batalla que se da en una película de superhéroes, desde mi punto de vista, expresado de una forma magistral entre un superhéroe y un villano, ¿sí? No es otra cosa, y esto se va a mantener en todo, esto es un famoso arquetipo que se va a mantener en todo, o estereotipo, uno de los dos. Me disculpo si me equivoco entre los dos, ¿no? Pero se va a mantener en todas las historias de superhéroes y villanos. Tienen que coexistir para que el uno pueda comprobar la validez de su acción sobre el otro, ¿sí? Finalmente, y digo finalmente como para cerrar ese marco, pues, ¿no? Creo que el valor que tiene nuestro análisis sobre el bien y el mal, ¿sí? Se da en cada acción que confirmamos que vencemos ese instinto. Exacto. Esa manifestación de mi parte animal, ¿sí? De querer violentar, atacar, agredir al otro y a mí, ¿no? En ese caso, en ese momento, pues estoy obviamente dándole espacio al caos que se refleja en mi acción basada en el antivalor, no en la creación de valor. ¿Eh? ¿Hasta ahora cómo lo ves? Espectacular. Sí, toda la razón. No, es que esa película da mucho para desglosar, desmenuzar bastante. Pero sí, o sea, por eso quería traerlo digamos, a un capítulo de budismo con todo, porque definitivamente es algo que se vive a diario. Obviamente ahí se pinta como este escenario, digamos, más ficción y todo, pero sin duda es algo que pasa a diario. O sea, tanto hay personas como incluso situaciones que obviamente actúan como un factor externo mira, es que todo está mal y todo esto, pero realmente como el punto principal también está en cómo enfrentamos nosotros o cómo nos conectamos nosotros a la situación, tanto a situaciones como personas. Entonces, me pareció espectacular también la forma en la que se narra y como digamos la reflexión que se le da a este personaje y digamos a todas las escenas en las que suceden, porque definitivamente cuando se iba narrando yo iba pensando en escenas de la vida real o digamos de la historia. Excelente. De la historia que he visto y digo, o sea, esto que están demostrando aquí, mostrando en la pantalla, se asemeja demasiado a tal situación. Entonces, creo que ya viéndolo o analizándolo un poco más como desde la perspectiva budista, uno puede ver definitivamente que es animalidad, digamos, que no supo ser controlada. Muy bien. O digamos que se conectaron con tanto la situación como con las demás personas estando en mundos muy bajos. Muy bien. Mira, entonces, ahí por lo menos, además de esta, del Caballero de la Noche, hay por lo menos 2 películas que me vinieron a la mente. Una se llama A la Casa del Octubre Rojo, muy antigua, con Sean Connery. Y otra se llama La Suma de Todos los Miedos. Okay. Que es de un escritor llamado Tom Clancy, si no me equivoco, que es sobre un detective que siempre se mete en todos los peos habidos por haber, él se los mete, ¿no? Exacto, ese es mío. Y en todos se manifiestan estos momentos en donde grandes potencias llegan a ese punto crítico en donde tienen que evaluar. Si no te destruyo primero, tú me vas a destruir a mí. Perdón, en esta película de Batman, sale a relucir cuando están en estos 2 botes, ¿te acuerdas? Ajá, ¿no? Sí, esa escena. Obviamente la gente quiere salir de la ciudad que está sitiada, ¿no? Y en uno están los presos y otro está sociedad civil común y corriente. Y cada uno tiene un detonador para destruir al otro, ¿no? Y hay obviamente una intensa, un momento muy intenso de esa lucha ética y moral de decir, mejor los destruimos primero a los otros antes de que nos destruyan ellos, ¿no? Algo importante es que, digamos que la regla de este juego macabro era, tienen que alguno de los dos detonar al otro antes de tal hora, porque si llegan a tal hora explotan los dos. Explotan los dos. Aún más tensión, o sea, muy bien. Se le suma más digamos, dinamita a este caos, sí. Entonces,
Otra vez, la película es trabajada desde una perspectiva en donde se demuestra que aunque era extrema la circunstancia, surgió de una forma u otra la humanidad, el humanismo, en los dos bloques de individuos, ¿sí? Uno con moral enjuiciable, ¿no? Que eran los presos, y otros la sociedad civil, que se suponía que tenían, ¿no?, cierto nivel de civilismo más alto, ¿no? Y eran en realidad los que tuvieron más conflicto ético de saber, detonamos o no detonamos o no. Sí. Y otra vez, creo que está muy bien planteado en que, aunque fue un momento extremo, surgió esa cualidad humana de decir, no tengo por qué destruir yo primero. Sí, ¿no? Y algo que me parece como muy rescatable específicamente de esa escena es que eso puede ser como una muestra muy clara de que definitivamente todos poseemos 10 mundos. Excelente. Porque a pesar de que, digamos, estos eran reos y específicamente hubo un personaje, digamos, destacado en esta escena, si está ahí es porque se supone que cometió algún delito o actuó de alguna forma negativa, de impacto negativo a la sociedad y por eso se encuentra en esa situación. Pero él decide activamente decir, no, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a contribuir y no voy a dejar que ustedes contribuyan también a esa destrucción de, digamos, acabar con tantas vidas de inocentes. Excelente. Y decide lanzar el detonador por la borda. Entonces me parece muy chévere y es como una escena muy a destacar porque sí muestra esto, de que obviamente si estás en esa situación de ser un reo es porque actuaste mal en el pasado, pero ahora te estás redimiendo de alguna manera y estás actuando por crear valor, que es respetar la vida de tantos seres humanos. Excelente. Entonces me parece como muy chévere esa... ¿Recuerdas la frase que nos leyeron antes de comenzar a grabar? Que hablaba sobre la conversación con nuestra propia mente, con nuestro propio inconsciente o consciente, ¿sí? ¿Te acuerdas cómo decía la frase? Algo así como que, pero bueno, mente, algo así, ¿no? Estamos en el mismo cuerpo, porque estamos en el mismo equipo. Porque me mandas tantos pensamientos negativos, estamos del mismo lado. Ok, exacto. ¿no? Estamos del mismo cuerpo, ¿no? Exacto. No estoy en contra. Hemos hablado ya en otras oportunidades sobre este concepto de la unidad del cuerpo y la mente. Quizás no lo hemos desarrollado tanto. Pero en el caso de la lucha del bien y el mal, esto es fundamental. Sí. Entender que esa lucha no está con nada allá afuera, sino contra mi propia debilidad de convicción. ¿Sí? Estamos viviendo momentos sumamente complicados que se vislumbra que se van a complicar un poco más. ¿Sí? Venezuela me estoy refiriendo. Y son momentos cumbres en donde, bueno, quizás esto salga después de estos eventos, ¿no? Pero que quede registrado por lo menos que la postura que nos toca desarrollar e impulsar como practicantes del budismo Nichiren es estar muy atentos a no permitirnos ser tomados por las tendencias de nuestro lado oscuro, por el saboteador inmediato que es nuestra propia mente, ¿no? Y estar muy atentos otra vez a de dónde surgen mis acciones. Exacto. Con qué fundamento, con qué valor surgen mis acciones. Sí. Quiero luchar por la justicia, está bien. Luchemos por impulsar lo que es justo. ¿Sí? Nunca descartando que la ley de la causa y el efecto es fundamental para entender este concepto de justicia. ¿Sí? Quiero proteger a los que necesitan protección, hagámoslo. Siempre considerando que nadie es pobrecito, que todo el mundo recibe efecto de su karma. Y que yo puedo apoyar a enfrentar y transitar por ese efecto negativo que está viviendo por su propio karma. Pero que el mejor apoyo es inspirarlo a que comprenda que con su máximo potencial de budeidad es que va a transitar de manera positiva ese pesado camino del mal karma. Exacto. Confirmo, la principal batalla a cubrir o a enfrentar es con nuestra propia negatividad. Ese análisis entre el bien y el mal surge de mi convicción de que por la budeidad que manifiesto, sé discernir con sabiduría cuál es la acción a desarrollar en el escenario más apropiado, en el momento preciso. Bueno, creo que el repaso que le dimos a este personaje, promovido por mi compañera, por esta película que a los dos nos encanta y nos atrae, ha sido bonito para abordar esta realidad sobre
cuando tenemos a nuestro alrededor alguien que su inevitable acción surge de la necesidad de causar caos. Uh-huh. Y cuando eso lo hacemos nosotros. Exactamente. Cuando nos convertimos en ese agente de caos, ¿no? Uh-huh. De promover un camino diferente a lo que se venía como pautado a hacer para un desarrollo armonioso entre mi persona y los que me rodean, ¿no? Bueno, creo que estuvo chévere la conversa. Sí, bueno, como siempre, recordarles hacer el ejercicio y el esfuerzo consciente de pensar antes de actuar, ¿esto está creando valor o no? Y así discernir cuál es la mejor opción. O sea, es un ejercicio consciente que estoy haciendo desde hace tiempo. A veces es difícil, a veces inconscientemente ya lo hago, pero definitivamente ayuda mucho. Entonces, y obviamente la mejor ayuda es contar con la energía vital que surge del Daimoku, que por eso la invitación siempre está a que uno se esfuerce por mantener la práctica del Daimoku lo más asidua posible, porque eso es lo que garantiza y confirma que voy a tener la fortaleza de mantener esas convicciones y esa claridad. Bueno, agradecido con todos los que pasaron, llegaron y se quedaron en esta entrega de Budismo con Todo. Porque tiene que ver con todo. Vamos a seguir con muchas sorpresas de amigos que han tenido muy bien conversar con nosotros. Y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Chao.